otorga más de 500,000 créditos. Obama presenta recomendaciones al Congreso para el control de armas. Venezuela ya tiene nuevo canciller. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Es hora de hablar de finanzas, economía y política. Bienvenido, por supuesto, al Financiero Noticias. Mire, el ciclo económico mexicano se desaceleró durante octubre del 2012. El indicador que refleja el estado general de la economía pues cayó 0.01% y punto respecto a septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mientras tanto, el indicador adelantado se encontró en fase de recesión. Se ubicó por debajo de su tendencia a largo plazo al caer en octubre 0.03 puntos. El INEGI adelantó que la actividad económica seguirá en recesión en el indicador de noviembre. Y mire, el lento avance de Estados Unidos este año provocará que México crezca solo 3.3% este año, después de un PIB de 4% en el 2012, según el Banco Mundial. En su informe Perspectivas Económicas Globales, el organismo mundial alertó que el principal riesgo para la economía mexicana es una posible parálisis fiscal en Estados Unidos. De no concretarse en aquel país antes de febrero un plan de consolidación fiscal y un aumento en el tope de endeudamientos, pues sufriría una crisis mayor que afectaría la demanda de productos mexicanos. Por su parte, el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, dijo ante senadores del Partido Acción Nacional que este año deben avanzarse en reformas hacendarias y energéticas. En una reunión con legisladores panistas en Puebla, el gobernador del Banco Central dijo que el panorama actual de México es favorable y por ello pidió que este año se aprueben las reformas estructurales para potenciar el crecimiento económico del país. Y a pesar de que la tasa de desempleo en México sumó su tercer incremento mensual durante noviembre del año pasado, la OCDE colocó a nuestro país entre las 5 naciones con menor desocupación, con una tasa de 5.2%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que revela la tasa de desempleo entre los jóvenes entre 15 y 24 años, es de 9.8%. La tasa de desempleo de los adultos mexicanos es de 4.1%. Entre los países miembros de la OCDE, las tasas más altas de desempleo se dieron en España, Portugal e Irlanda, mientras que las economías con menores tasas fueron Corea, Japón y también Austria. El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Telles, descartó que exista un riesgo sistémico por el endeudamiento de algunos estados y municipios del país y recalcó que esta situación no llevará a una crisis financiera en México. En conferencia de prensa, donde se dio a conocer el resultado de la colocación de certificados de capital de desarrollo, esto de FINSA, Telles explicó que los estados que han llegado a financiarse a través de bonos han tenido que cumplir con estrictos requisitos y con garantías sólidas, por lo que poseedores de bonos no corren ningún riesgo. Adelantó que los próximos días se estarán concretando las colocaciones de Sanborns, Siempra Energy y también 6 ofertas más. Y mira, México es uno de los países con mayor consumo de gasolina per cápita en el mundo. Esto de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, que hizo énfasis en la necesidad de mantener la política de ajustes de precios de combustible. El consumo de litros de gasolina por persona es de 397 en México, por encima de economías avanzadas como Reino Unido, Alemania, Italia o Francia. El subsidio que aplica el gobierno al precio de gasolina y diésel, pues beneficiaría a las personas con mayores ingresos. Por eso, Hacienda aseguró que es necesario continuar con la política de deslizamiento de precios para homologarlos con los internacionales, pues el costo de la gasolina nacional sigue por debajo del promedio. Y este miércoles el mercado cambiario nacional observó un moderado optimismo, contagiado en parte por el alza en el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar cerró en 12.6 pesos a la venta, lo que implicó para el peso un avance de 2.19 centavos, semejante a 0.17%. El euro retrocedió frente al dólar por segunda sesión consecutiva. El euro se cotizó a la compra en 16.54 pesos y 17.02 a la venta.
Mientras tanto, los precios al consumidor estadounidense se mantuvieron planos en diciembre, lo que apunta a la inexistencia de presiones inflacionarias que deberían dar espacio a la Reserva Federal para impulsar a la economía mediante la permanencia de su política monetaria ultra expansiva. Este y otros datos fueron divulgados este miércoles y sugieren que la economía estadounidense continúa creciendo en forma moderada. La producción industrial subió por segundo mes consecutivo en el último diciembre. La Fed mantendrá las tasas de interés cercanas a cero, al menos hasta que la tasa de desempleo caiga a un 6.5%, siempre y cuando el Banco Central crea que la inflación se mantendrá por debajo de un 2.5%. Y por su parte, el Fondo Monetario Internacional desbloqueó una ayuda para Grecia por 3.2 millones de euros, luego de que el organismo realizó una inspección en el país. Estos apoyos a la economía helena, sumida en la recesión, estaban paralizados hasta que Grecia avanzara en las reformas contempladas en el plan de rescate. Y mire, un reporte mensual. La Organización de Países Exportadores de Petróleo resaltó que la oferta mundial superará holgadamente a la demanda en la primera mitad de este año, pese a que el mayor exportador mundial, que es Arabia Saudita, recordó nuevamente su bombeo en diciembre para moderar un exceso del suministro y también defender el precio sobre $100 el barril. Estimó que la demanda por su crudo promediará este año los 29.65 millones de barriles por día. La meta de producción de los 12 países de la OPEP es de 30 millones de barriles por día. Y mira, el día de hoy nos acompaña Marco Herrera, que es asesor del Foro Económico Mundial, para hablarnos, por supuesto, sobre los temas que se abordarán en ese encuentro que se llevará a cabo del 23 al 27 de enero. Y que el Financiero, por supuesto, el Financiero Noticias tendrá una gran cobertura para ustedes. Escuchémoslo. Lucero, buenas tardes. Estimados amigos, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos aquí en la sección Rumbo a Davos. El Foro Económico Mundial va a iniciar sus operaciones el próximo día 23 de enero y ya empezó la actividad previa al foro, a todas las actividades que va a haber. La semana pasada el foro lanzó el informe de riesgos globales, en donde nos presenta un escenario nada halagüeño, en donde nos dice que los escenarios para los próximos 10 años van a estar un poco complicados, y este es el entorno con el cual se inicia la reunión del próximo día 23. Para el foro se espera reunir 40 jefes de Estado que van a llegar a la sesión, y se está anunciando que China y Estados Unidos no estarán representados al más alto nivel por problemas de agenda. También es probable que Angela Merkel, jefa del gobierno alemán, no acuda debido a las elecciones federales que se llevarán a cabo a mediados de enero, y obviamente va a tener que estar en su país cuidando el proceso electoral. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y varios ministros de Sanidad, así como otros jefes de 25 industrias de la salud, sí parece que van a estar asistiendo al foro. Y esta parte es muy importante porque uno de los grandes temas que se va a analizar en el foro será el sistema de salud. Esto fue anunciado en la organización en Ginebra, y lo que van a hacer los profesionales de la salud, concentrarán sus trabajos en los sistemas nacionales de salud. Quieren hacerlos y quieren empezar a analizar que sean sistemas sostenibles y obviamente que generen un bienestar para el trabajo. Es importante que los sistemas, como todos sabemos, están pasando por un problema económico muy grande, y lo que pretende hacer el foro con estas reuniones es hacer una reflexión para ver qué decisiones se tienen que tomar a largo plazo, qué decisiones, y que las partes involucradas emprendan reformas, como dijo Karl Schwab, audaces. El foro está invitando a todos los participantes de la industria de la salud a que hagan reformas audaces, porque el mundo es lo que está buscando. Por otra parte, otro de los grandes temas que se va a revisar es el plano del bienestar en el trabajo.
El foro debería publicar aproximadamente el 24 de enero un informe que han titulado Las buenas inversiones en la salud de los empleados. Esto es una investigación, va a ser otro reporte que va a lanzar en el foro, en el transcurso del foro, en donde se hizo una investigación con 2 millones de trabajadores en 125 países. Va a ser muy interesante saber cuál es el resultado de este informe. Yo creo que va a ser un informe que poco se ha matizado en el mundo entero, entonces los datos van a ser muy interesantes. Y finalmente, Karl Schwab, presidente del Foro Económico, pidió que se deba de hacer y que los gobiernos piensen en hacer regulaciones para las finanzas, porque a pesar de los tratados de Basilea, afirma que siguen faltando reglas que limiten, lo ponen una parte muy curiosa, que limiten a los conductores locos a toda velocidad en las autopistas financieras. Esto lo dice en referencia a la crisis actual y advirtió que si sigue esta loca carrera puede haber un nuevo accidente en cualquier momento. Es importante tomar en cuenta esto y es parte de lo que se va a discutir en el foro el próximo 23 de enero y estaremos aquí reportando la próxima semana cuáles son los avances. Parece que va a haber una conferencia de prensa para avisar quiénes serán las personas que estarán asistiendo al foro y ya les estaremos informando cómo va este asunto. Por mi parte es todo, muchísimas gracias, buenas tardes. Al regresar, publican decreto de pago por segundo. Infonavit otorga más de 500,000 créditos. Es todo un proyecto de vida. El mejor periódico de México. Ha sido un referente para el periodismo especializado. Aportar un granito de arena. Siempre que queríamos alguna información, el medio de consulta era precisamente el Financiero. Vivir cómo se está transformando la realidad. Una perspectiva de desarrollo periodístico en México. El Financiero va a dar muchas sorpresas el próximo año. El Financiero tiene una nueva imagen. La información financiera y económica siempre objetiva y oportuna. Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día. El Financiero Noticias, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó su declaración patrimonial en la que indica poseer 4 casas, 4 terrenos y un departamento. El mandatario también señaló en su declaración que percibe ingresos mensuales cerca de los 200,000 pesos. Tiene inversiones bancarias en fondos de inversión y también en metales y monedas. Tiene 2 obras de arte y joyas. El presidente recordó en el acto público de su declaración patrimonial que envió 2 propuestas al Senado para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y también ampliar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI. Y las empresas de telefonía celular deberán ofrecer a sus clientes el pago por segundo dentro de los planes y tarifas que ofertan, esto a partir de abril de este año. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó la medida en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor en los próximos 90 días a partir de hoy. Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus sistemas de facturación e infraestructura para realizar el cobro por segundo. Mientras tanto, Teléfonos de México pidió que las nuevas reformas en telecomunicaciones planteadas en el Pacto por México impulsen una mayor competencia en los mercados de televisión abierta y de paga. La empresa solicitó además limitar las medidas que detienen la entrada de inversión de otras compañías en el país. Telmex espera que las reformas permitan que los contenidos de televisión abierta sean transmitidos gratuitamente en los sistemas de televisión de paga. Hoy, pues esta regulación en México no existe.
Mientras tanto, el sector de la construcción pasó 10 meses consecutivos con crecimiento, pero en noviembre del 2012 cayó 1.1%, principalmente por una disminución de la obra civil. Esto lo reportó el Servicio de Estudios Económicos de BBVA Bancomer. El final de la etapa electoral apresuró, por supuesto, la caída en la obra civil, que disminuyó más del 2% anual. Estas bajas confirman la desaceleración del sector de construcción. Y durante el 2012, el Infonavit otorgó más de 500,000 créditos en el país, lo que representó un crecimiento del 15.4% con respecto al 2011. El 63.5% de los préstamos fue aprovechado, por supuesto, por derechohabientes que ganaban menos de 4 salarios mínimos. La inversión del instituto fue de casi 160,000 millones de pesos, considerando la participación del sector financiero privado en el otorgamiento de estos créditos. También le cuento que la primera megajornada de salud se realizará en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México a partir del próximo 26 de enero. Mastografías, pruebas de química sanguínea y también colposcopías, pues son algunos de los estudios que podrán realizarse los capitalinos en 12 medibuses en un horario de 10 a 18 horas. También se impartirán rutinas de activación física, exhibiciones de box y lucha, talleres y pláticas sobre los riesgos de consumo de drogas y otras adicciones, fomento del cuidado de mascotas, entre otras actividades. Y durante su segundo informe de gobierno, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, destacó la inversión en infraestructura y también la creación de empleos como la fórmula para mantener las finanzas sanas, ya que algunos estados y municipios enfrentan el problema del sobreendeudamiento. Durante su administración, pues se han creado más de 50,000 empleos, cifra superior a la del sexenio anterior. El mandatario ofreció una administración responsable que aumentará su recaudación y también dijo que no gastará más allá de sus posibilidades. En estos 2 años incrementamos la recaudación de impuestos en 106% con respecto a 2010. Lo anterior sin crear nuevos impuestos ni elevar las tasas de los existentes. Y bueno, como resultado de las acciones emprendidas, por supuesto, por el gobierno poblano, le cuento que las calificadoras Moody's y Fitch ubicaron a la entidad en los lugares 5º y 6º, respectivamente, en un rango nacional en términos de su solidez financiera. Y en otra información, mire, un tribunal holandés, esto en información internacional, determinó que algunas tabletas Galaxy de Samsung Electronics pues no infringen el diseño de Apple, tomando como base pues fallos de cortes británicos. Apple y Samsung, los dos productores de smartphones más importantes del mundo, se encuentran en medio de una disputa por patentes en al menos 10 países, mientras compite por sumar clientes para sus últimos aparatos en el lucrativo mercado de dispositivos móviles. Ahí los tiene. Mire, JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, reportó un aumento de sus ganancias trimestrales por un repunte de los préstamos hipotecarios. Su utilidad neta creció a 5.690 millones de dólares. Por su parte, el quinto mayor banco de Estados Unidos por activos, Goldman Sachs, reportó ganancias de 2.800 millones de dólares. Las ganancias casi se triplicaron por un aumento en el valor de las acciones y bonos, mayores ingresos y un recorte en las compensaciones a sus empleados. Por su parte, en Alemania, el Bundesbank traerá de regreso a sus arcas 36,000 millones de dólares en lingotes de oro, que pues mantiene almacenados en Estados Unidos y también en Francia. El traslado del metal se realizará a lo largo de 8 años. Al menos 374 toneladas de oro están depositadas en bóvedas de París y otras 300 toneladas en Nueva York. Esta cifra pues representa el 19% de sus reservas en este metal, que son las segundas más grandes después de las estadounidenses. Y mire, las autoridades de Kenia incautaron 2 toneladas de marfil valoradas en $1 millón que fueron encontradas pues en un contenedor, esto en puerto de Mombasa, cuyo destino era Indonesia. Según autoridades, se recibió una alerta de las oficinas centrales en Nairobi sobre un contenedor que iba a transportar marfil camuflajeado como piedras decorativas. El año pasado, 360 elefantes murieron en Kenia a consecuencia de la caza furtiva, una de las cifras más altas
de los últimos años. Y mira, en Colombia los ciudadanos pues dejan mensajes a sus seres queridos que murieron o desaparecieron a causa de los conflictos armados. Vean. Miles de colombianos colocan sus mensajes en una inmensa pared, pero esta se encuentra en el corazón de Bogotá, en el emblemático cementerio central en donde reposan miles de cuerpos de personas jamás identificadas. Se trata de un tributo a las víctimas al largo conflicto de Colombia. El monumento es obra del Centro de la Memoria, la Paz y la Reconciliación, inaugurado a comienzos de diciembre. El muro nace en un momento crucial, mientras el gobierno y la guerrilla de las FARC se encuentran en plenas negociaciones de la paz. Los civiles han sufrido en carne propia los enfrentamientos entre el gobierno y las guerrillas, las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes, los grupos armados de izquierda y los paramilitares de derecha. Según cifras oficiales, el conflicto colombiano ha dejado en los últimos 50 años cerca de 600,000 víctimas, 15,000 desaparecidos y más de 4 millones de desplazados. Ahora, muchos colombianos que desconocen el destino de sus seres queridos tienen un lugar para llorarlos y recordarlos. Para el Financiero Noticias, Miriam Melgarejo. Al regresar, Obama presenta recomendaciones al Congreso para el control de armas. Y Venezuela ya tiene nuevo canciller. Es todo un proyecto de vida. El mejor periódico de México. Ha sido un referente para el periodismo especializado. Aportar un granito de arena. Siempre que queríamos alguna información, el medio de consulta era precisamente el Financiero. Vivir cómo se está transformando la realidad. De una perspectiva de desarrollo periodístico en México. El Financiero va a dar muchas sorpresas el próximo año. El Financiero tiene una nueva imagen. La información financiera y económica siempre objetiva y oportuna. Lo más importante para nosotros es informarle los acontecimientos más relevantes del día a día. El Financiero Noticias, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Y miren, en Estados Unidos el presidente Barack Obama presentó sus recomendaciones al Congreso para el control de armas. Propone una minuciosa revisión de los antecedentes de los candidatos a la compra de armas y la reactivación de la restricción a la venta de armas de asalto, así como el establecimiento de un límite de 10 balas por cargador para todas las armas en venta. La propuesta establece una confrontación directa con la Asociación Nacional del Rifle, un poderoso grupo de presión que está lanzando una campaña también publicitaria contra el control de armas y está desplegando a sus representantes con fuerza en el Capitolio. Le comento, la asociación manifiesta su inconformidad con el presidente porque presuntamente él aceptó protección del servicio secreto para sus hijas y se negó a colocar guardias de seguridad en muchas escuelas de Estados Unidos. Mientras que el presidente de Estados Unidos preparaba esta propuesta que le acabo de mencionar, una de las compañías de investigación de mercados más grandes del mundo, le hablo de APGFK, realizó una encuesta en Estados Unidos en relación también a este tema. El 58% de los ciudadanos en ese país están pidiendo leyes de control de armas más estrictas y están también a favor de una prohibición nacional de tipo militar, armas de tiro rápido y desean muchos limitar la violencia en videojuegos y películas. La encuesta se está basando en la telefonía fija y móvil y con estas entrevistas que se hicieron de la muestra aleatoria representativa de 1,000 adultos. 1,000 personas fueron las que fueron entrevistadas. Y escuche esto, subir al tren conocido como La Bestia tiene un costo increíble. Miren, los migrantes pagan una cuota de hasta $100 a grupos delictivos por abordar el ferrocarril que los lleva hasta Tierra Blanca, Veracruz. El movimiento migrante mesoamericano exige que se ejerza acción penal contra esos grupos criminales y se implementen medidas que eviten muertes, secuestros y también desapariciones de migrantes en su tránsito por México.
En información internacional le cuento que en Egipto un edificio de 8 pisos se colapsó, causando la muerte de 25 personas en la ciudad de Alejandría. Al menos 12 personas resultaron heridas y los equipos de rescate pues seguían buscando hasta esta tarde sobrevivientes bajo los escombros. La caída del inmueble ocurre un día después de que 19 reclutas de la policía fallecieron cuando el último carro del tren en el que viajaban se salió de las vías y chocó contra otro ferroviario a las afueras del Cairo. Estos incidentes han provocado críticas contra el gobierno por la falta de una mejor infraestructura. Y en Londres, un helicóptero se estrelló contra una grúa en el centro de la ciudad. 2 personas perdieron la vida y 11 resultaron heridas. El lamentable accidente ocurrió sobre uno de los sitios residenciales más altos de Europa. Autoridades manifestaron que el helicóptero había sido desviado a un helipuerto cerca del lugar del accidente por falta de visibilidad. Un testigo dijo que partes de la grúa estaban colgando a un costado de la torre, cuya parte superior aún estaba cubierta por nubes bajas. Al momento del impacto, la grúa cayó sobre 2 automóviles estacionados al exterior de ese edificio. La constructora Brookfield dijo que la torre, que no está ocupada, tiene 52 pisos y 212 departamentos de lujo. Mientras tanto, en Japón, un Boeing 787 de All Nippon Airways aterrizó de emergencia en el aeropuerto de la ciudad de Takamatsu. Autoridades informaron que se trató de un problema con la batería. Al aterrizar, los pasajeros bajaron utilizando los toboganes de emergencia. El aeropuerto fue cerrado temporalmente. El Boeing 787 es el avión más nuevo y también de más avance tecnológico. Sin embargo, algunas unidades han estado presentando problemas en las últimas semanas, por lo que algunas aerolíneas japonesas ya están decidiendo, otras ya dejaron totalmente en tierra a su flota de ese modelo. Mientras tanto, en Francia, el presidente François Hollande dijo asumir la responsabilidad por el fallido rescate y también muerte del agente de inteligencia galo Denis Alex, secuestrado en Mogadishu en el 2009. Este miércoles, un grupo terrorista somalí vinculado a Al-Qaeda lo condenó a muerte. Opération, je l'ai décidé il y a plusieurs semaines. Decidí esta operación hace varias semanas. Estaba planeada para ese día, esa noche más precisamente. Pudo haber sido exitosa, debió haber sido exitosa. Pero al mismo tiempo las consecuencias fueron tan serias, con el rehén asesinado y 2 soldados muertos, que asumo mi plena responsabilidad por la operación. Je revendique cette opération pleinement. Y mire, le cuento, Alex fue uno de los 2 agentes de la Dirección General de Seguridad Exterior que fueron secuestrados en Somalia por el grupo terrorista en julio del 2009. Su compañero Mark Aubrier consiguió escapar un mes después. Según Al-Shabaab, quiere imponer la ley islámica en todos los países del Cuerno de África, como Eritrea, Somalia, Etiopía, entre otras zonas. Otras zonas como Mali, que le cuento que aún ahí continúan las tropas francesas. La operación Serval del gobierno galo lleva en marcha 6 días y ha conseguido impedir hasta el momento el avance de los islamistas hacia el sur del país, aunque del otro extremo la situación se complica. Hasta ahora había algunas fuerzas terrestres en Bamako para aportar seguridad a nuestros ciudadanos, a los ciudadanos europeos y a la capital. Ahora las tropas francesas están subiendo hacia el norte. Por su parte, el presidente François Hollande volvió a calificar su intervención militar en Mali como necesaria. Recibe el apoyo actualmente de los gobiernos de Italia y Alemania. Este último puso a su disposición durante los últimos días 2 aviones de gran capacidad para el transporte de carga y también de sus tropas. Mientras tanto, el día de hoy en Venezuela, Hugo Chávez firmó un decreto que nombra a Elías Jawa como ministro de Relaciones Exteriores de su país. El vicepresidente Nicolás Maduro dio a conocer en la Asamblea Nacional la designación hecha por el mandatario venezolano, quien aún permanece en un hospital de La Habana. Desde el 2006, el cargo de canciller lo estaba ocupando y ejerciendo el mismo Nicolás Maduro. Por otra parte, según la Constitución venezolana, escuche usted, la designación y remoción de ministros y altos funcionarios son atribuciones del jefe de Estado, por lo que el vicepresidente Maduro no podía hacer la designación de Jawa y tampoco firmar el decreto correspondiente. Para los opositores, la Asamblea Nacional, como
tanto como el Tribunal Supremo de Justicia, pues han dicho que han desobedecido las normas de la Carta Magna. Y miren, nuevos datos de la temperatura mundial promedio muestran que en el 2012 apenas se coló en la lista de los 10 años más calurosos de los que se tenga registro. La Agencia Espacial NASA consideró que el año pasado fue el 9º año más caluroso desde que se tienen registros en 1880, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica indicó que el 2012 fue el 10º más cálido. La media de la temperatura se situó en 14.6 grados centígrados, 8 grados más que en aquel año 1880. Y según la Organización Mundial de la Salud, el dengue es la enfermedad tropical más expandida en el mundo. Advierte que sería una amenaza de pandemia, ya que infecta a cerca de 50 millones de personas en todo el mundo. A finales del año pasado, Europa sufrió su primer brote con 2.000 personas infectadas en la isla atlántica de Madeira. Y en información amable, miren, en Tokio las personas al entrar a la edad adulta, pues lo festejan de una forma muy peculiar. Vea. La mayoría de edad legal en Japón se cumple a los 20 años, en un feriado nacional. Vestidas con tradicionales kimonos y zapatos con suela de madera, se presentan a la ceremonia que conmemora su transición a la edad adulta. Esta ceremonia es acerca de ser agradecidos con nuestros padres, que nos educaron y nos criaron. Sin embargo, para algunos, el cambio recuerda las dificultades de entrar al mercado laboral en una situación económica difícil. Estos días el miedo al desempleo está creando mucha ansiedad entre los jóvenes. Pero no me rendiré y haré todo lo posible para conseguir un buen trabajo. Mientras que para otros, la adultez viene acompañado de ciertos privilegios. Quiero ir y tomar algo de alcohol. Tengo ganas de un trago. Este año los jóvenes con edad de 20 representan menos del 1% de la población, mientras que casi una cuarta parte de los japoneses son mayores de 65 años. Sin duda, un desafío para el futuro de quienes hoy festejan su llegada al mundo adulto. Para el Financiero Noticias, Nidia Melgarejo. Y bueno, recuerdo mi Twitter, @LuceroAlvarezO. Y hasta aquí la información más importante hasta el momento. Les recuerdo que a partir del 23 de enero pues estaremos realizando este noticiero desde Davos, Suiza. Estaremos con una cobertura total sobre el Foro Económico Mundial. También allá nos acompañará nuestro compañero Alejandro Cacho. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le agradezco que nos haya acompañado y nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Hasta luego.